Estábamos hablando acá al final y Sofi dejó planteada el tema del trabajo, ¿no? Claro. Y de Sí. cómo el audiovisual ha aumentado un montón el trabajo de esta rama, pero obviamente son muchos los números malos pensando en otras ramas, en otro tipo de trabajo. Es una de las consecuencias más tangibles, además de la pandemia, es la pérdida de puestos de trabajo y un deterioro en la calidad también de los empleos. Por ejemplo, las personas en seguro de desempleo pasaron de ser 45.000 en 2019, esta cifra es terrible, a 110.000 en 2020. O, sin ir más lejos, ayer, cuando se anunció lo que veíamos, la apertura de los 183 puestos de trabajo en el Brow, se anotaron 6.000 personas en 45 minutos. No, Claro, claro. Y si recuerdan, algo similar sucedió con, en otro lugar y con otra envergadura, pero con los jornales solidarios, que hubo una demanda tremenda. Cientos de miles. Claro, Eso fue eran un 15.000 bombazo. jornales y se anotaron cerca de 200.000 personas. Sí, O sea, exactamente. realmente, 220, ¿no eran más o menos? sí. Por eso, depende de lo que te pidan también para anotarte, Claro. es cuanto más se abre el abanico, ¿no? Y es un montón. Claro. Obviamente todo trabajo sirve, pero de 15.000 a 200.000 es abrumador. Y bueno, ante esta situación, el Ministerio de Trabajo presentó un proyecto de ley justamente para promover empleo en población vulnerable, y es por eso que Leti está con el Ministro de Trabajo, Pablo Mieres, para conocer un poco más de este proyecto. Leti, adelante. Muchas gracias, chicos. Así es, estoy con Pablo en su despacho, que no saben lo hermoso que está de calentito. Veníamos del frío extremo y entramos acá y fue el paraíso. Muchas gracias por recibirnos, Pablo. Y bueno, hablando sobre este proyecto, ¿es un proyecto totalmente nuevo o reúne varias iniciativas como para impulsar en este momento que es necesario más trabajo a la población? En realidad lo que hace es corregir o modificar dos leyes que ya existen, que es la Ley de Empleo Juvenil y la Ley de apoyo a poblaciones vulnerables en materia de empleo, y que nosotros entendíamos que estaba funcionando poco. Entonces lo que hacemos es juntarlos en un solo instrumento, incorporar nuevos colectivos que van a ser beneficiarios de estos incentivos, de estos subsidios. Significa incluir no solo a los jóvenes, sino a los mayores de 45 años y a las personas con discapacidad, y en los tres casos con una diferencia a favor en el caso de que sean mujeres. De ese modo estamos de alguna forma llegando a 4 colectivos que sabemos que tienen una inserción laboral menor, más vulnerable, que son los jóvenes, las mujeres, los mayores de 45 y las personas con discapacidad. El mecanismo es un subsidio al empleador por cada trabajador que incorporen de estas características durante un cierto tiempo según el tipo de incentivo que se utilice. El que a nosotros nos parece más importante, más novedoso, es el de primera experiencia laboral, en donde lo que se propone es para jóvenes de 18 a 24 años que no hayan tenido registro en el BPS por más de 90 días, pueden ser contratados y siendo contratados el empleador recibe un subsidio equivalente a 7.000 pesos por mes durante un año, a 8.000 si es mujer y a 9.000 si tiene personas a cargo. Pero una vez vencido ese año, se le mantiene, en ese caso, una exoneración del aporte patronal mientras se mantenga el mismo empleo hasta que el joven cumpla 25 años. Ese es un incentivo fuerte, porque lo que hace es promover que no solo se mantenga el contrato mientras dura el subsidio, sino que se incentiva la continuidad. Y para los mayores de 45, ustedes saben, una persona mayor de 45 que queda sin empleo es un problema, la posibilidad de reinsertarse, entonces también este subsidio con el mismo valor también para los mayores de 45 y con diferencia en el caso de las mujeres. Y además, el otro componente relevante es la modalidad de trabajo protegido, que ahí el objetivo es apoyar a personas que estén en hogares por debajo de la línea de pobreza. Y en ese caso el subsidio es mayor, puede ser hasta el 80% de 2 salarios mínimos nacionales, dependiendo de la situación, y se aplica tanto para jóvenes como para mayores de 45. ¿Los empleadores tienen que tener algún requisito para poder presentarse a este beneficio? Sí, 2, básicamente 2. Uno, no ser deudores del BPS, de la DGI, y el segundo es que no pueden tener gente en seguro de paro
en la misma categoría laboral, porque lógicamente sería una suerte de juego de la mosqueta, decir, bueno, yo contrato con incentivo a una persona y mandé a otra en el mismo lugar a seguro de paro. Entonces, no es que no puedan tener gente en seguro de paro, pero no puede ser en la misma categoría laboral de la que se genera el puesto incentivado. ¿Se puede pensar en algún número que pueda llegar a alcanzar de empleos nuevos o de beneficios? Mira, con los montos que estamos disponiendo, que son 8 millones de dólares de INEFOP, del Fondo de Reconversión Laboral, y otros 8 millones de dólares de rentas generales, es decir, 16 millones de dólares por año, nosotros calculamos que podríamos generar incentivos hasta alrededor de 8.000, 8.500 trabajadores por año, que es un número mucho más alto del que hasta ahora se ha utilizado por la Ley de Empleo Juvenil o de promoción del empleo para sectores vulnerables. Don Pablo, de piso te quieren hacer algunas consultas, te paso el auricular para que ya vayas escuchando a los chicos a ver qué dudas tienen por allí, ¿sí? Ministro, buenas tardes. Perfectamente. Lo estaba escuchando. ¿Qué tal? Buenas tardes. Los requisitos para las empresas, ¿no? Para anotarse para estos proyectos, digamos. Y usted decía, entre otras cosas, que no podían ser deudores de BPS y de DGI. ¿Qué pasa con aquellas empresas que quizás tenían alguna deuda y refinanciaron por la situación pandemia? ¿Esas también quedan por fuera? Más allá de que tengan un convenio, una forma en que estén pagando, digamos, sus saberes quizás con retraso, pero que estén cumpliendo. No, estando en convenio, obviamente se está pagando y por lo tanto, al refinanciarse la deuda, ya la situación de endeudamiento está en una situación diferente, por lo tanto no están excluidos en esos casos, ¿no? Mientras mantengan el convenio, mientras cumplan con el convenio. Claro. Yo quiero sacarte un poco del proyecto, si quieren después podemos volver, Dale. pero... Dale. ¿Cómo andás? Buenas tardes, primero, ministro. Hay varios números que salieron hoy en relación a los trabajadores que salieron del seguro de paro. Hay un porcentaje, lo tengo acá, el 64,8% fueron reincorporaciones, cerca de 9.700 personas, que es una cifra importante, pero hay un 35,2% que fueron despedidas, obviamente 5.300 personas. Hablamos de cifras de mayo, ¿verdad? ¿Cómo ves esa evolución de los despidos luego de los seguros de paro? Es la normal en los procesos de seguro de paro. Siempre hay un porcentaje de trabajadores que van al seguro de paro por causal despido. El número es un tercio aproximadamente, es razonable. Por supuesto que es una situación que a todos nos duele, pero no es diferente de los tiempos normales. O sea, no es que estemos encontrando ahora un proceso de aumento de los despidos. De hecho, cuando uno mira las cifras de desempleo, habrán visto que están muy estables, están en el orden del 10%, llamémosle así, que es una cifra alta, pero que ya habíamos llegado a ella, incluso un poquito más, en febrero del 20, es decir, antes de la pandemia. O sea que el Uruguay tiene un problema de empleo generado desde los últimos 3-4 años, que obviamente se acentuó durante el periodo de pandemia, pero que ya venía con una situación de deterioro. Entonces, lo que nos hubiera preocupado mucho es que sí, que el número de personas despedidas al culminar el seguro de paro fuera mayor, ¿no? Ese número es razonable, de todas maneras, como habrán visto, aumentó el número de personas en seguro de paro en el mes de mayo, pero quiero decir también que ese aumento está concentrado en la modalidad del parcial y flexible, y que coincide con el momento en que instalamos el flexible. Por lo tanto, es altamente probable que la mayor parte de los casos que se incrementaron de seguro de paro era gente que sin el flexible no hubiera podido entrar al seguro de paro. Claro. Es decir, es gente que no tenía los aportes suficientes, ya sea por mes o por jornales, o que teniendo múltiples empleos, al quedar en el paro en uno de ellos, no podía acceder al seguro de paro por los otros. Y cuando uno mira cuál es el sector de actividad a los que pertenecen los nuevos, los que ingresaron nuevos, se encuentra con que están concentrados en comercio, en relación con el cierre de los free shops, educación, que estuvo cerrada durante
estos meses a partir de marzo, deporte y cultura. Por lo tanto, coinciden plenamente con lo que de alguna forma es aquellas actividades que se restringieron. Y tocó, ministro, el tema de la cultura, ¿no? Que es un sector que ha sido bastante golpeado. Sí. ¿Qué tienen pensado de ahora en más o pronosticado para lo que se viene? Sí, evidentemente ahí hay un desafío muy grande que es cuándo podemos ir, digamos, reabriendo la actividad cultural. En ese sentido, la experiencia piloto que se realizó la semana pasada va en esa dirección de cómo logramos generar actividades culturales seguras, aún bajo techo, porque además en esta época del año eso es imprescindible, pero es claro que es uno de los sectores más afectados. Si uno tuviera que elegir, hay dos: turismo y actividades culturales. Esos han sido los más afectados de toda la pandemia, no solo en Uruguay, en el mundo entero. Es una característica generalizada. Entre tanto, lo que hemos hecho es flexibilizar el acceso al seguro de paro, generar modalidades especiales. Hay un subsidio para trabajadores informales del sector, no solo de la cultura, también del turismo, también del deporte, pero son apoyos que obviamente no sustituyen la actividad. Claro. Lo que queremos es que se pueda volver a la actividad lo antes posible. Estamos tan empeñados y convencidos como todos, pero hay una regla que tiene que ver con las restricciones sanitarias que lamentablemente marca hoy límites que son muy dolorosos, ciertamente, pero imprescindibles de acatar, ¿no? Pablo, ahora que tenemos una perspectiva y ya pasó un tiempo, ¿no? Venimos hablando varias veces, sobre todo en varias oportunidades contigo también, de sí, algunas empresas, y ha pasado, y me parece que es innegable, que abusaron, ¿no?, de la capacidad del seguro parcial. Pongo ejemplos, no concretos, pero ejemplos de gente que estaba en seguro de paro y que estaba trabajando de costado. Claro. Sí, no sé, hay varios, ¿no? No es nuevo para vos, me imagino, tampoco. Pero con la perspectiva del tiempo pasado, ¿sentís que hay empresas que abusaron del recurso? Hemos detectado algunas. Cuando uno hace el raconto de las inspecciones de trabajo de este tiempo, ha habido sanciones por el indebido uso del seguro de paro. No me acuerdo ahora los números, pero hay unos cuantos casos, y seguramente hay más que no podemos detectarlo. Hay un problema ahí que tiene que ver con la capacidad de identificar el fenómeno cuando estamos usando el seguro de paro parcial. Primero porque el seguro de paro parcial se declara ex post, entonces en el momento que está o que no está no tenemos la forma de registrarlo. Segundo, porque al ser parcial, el día que va el inspector, bueno, justo el trabajador está, pero es parte del horario o de los días que va, y no hay forma de corroborar, tendríamos que quedarnos sentados allí esperando. Entonces, el seguro de paro parcial es perforable, lamentablemente, sí, pero en el otro platillo de la balanza es que es un instrumento que sostiene mucho empleo, esa es la verdad. Hay de acuerdo a la última cifra, estamos en alrededor de 28.000 trabajadores en seguro de paro parcial y flexible. Ponele que sean 23.000 parciales. Y bueno, es un número importante de gente que está trabajando, que recibe una parte de sus ingresos, la mitad de sus ingresos por trabajar, y una cuarta parte más por el seguro de paro. Entonces, es un tema que obviamente está en la mira nuestra en cuanto a que tenemos que corregirlo apenas podamos salir de la pandemia. Sí. Pero tocar en este momento por el supuesto de que puede haber... Sí, pagan justo por pecadores, ¿no? Se actúe de mala fe. Claro. Exactamente. Es un poco eso. Ahora, ¿cómo es el mecanismo? Preferimos... Perdona, Pablo, que te corte. ¿Cómo es el mecanismo de la inspección? Dale. Digamos, ¿eligen empresas en forma aleatoria o hay alguna denuncia que lleva, digamos, al ministerio a dirigir los pasos hacia ese lugar específico? O las dos. Claro, puede ser. Sí, las dos, exactamente. La inspección tiene un plan de visitas, un plan que se va ajustando, por ejemplo, cuando sabemos que hay un fin de semana especial, como pongamos un ejemplo, el Día de la Madre, bueno, se van a visitar los shoppings porque sabemos que ahí va a haber mucha actividad.
otro fin de semana determinado vamos a determinados lugares. Hay un plan de visitas, de recorrer de manera, generar muestras aleatorias de lugares que se controlan de distintos sectores de actividad, de todos los sectores de actividad. Pero al mismo tiempo recibimos las denuncias y cada denuncia que se recibe se reacciona en el mismo momento. Es decir, si a nosotros nos dicen, mire, en tal empresa está ocurriendo que hay, por ejemplo, que hay gente que está contagiada pero que la obligan a ir a trabajar, nos ha pasado, obviamente vamos. Y a veces resultó que no era, claro. Y en otros casos que sí. Y en los casos que sí, por supuesto que están las sanciones más graves. Nosotros seguimos con la idea de que cuando se llega a un lugar de trabajo en donde no se respetan las normativas sanitarias básicas, que es el uso del tapaboca, el distanciamiento, el aforo y tener material de higiene disponible, se produce una clausura preventiva. Es decir, después empieza el proceso sancionatorio, pero se clausura en el momento para defender la salud de los trabajadores, claro. Y si es un lugar de trabajo abierto al público, para el público, ¿no? Mire, se vienen días bastante importantes, sí, porque se viene el Consejo de Salarios, ¿no? Vence el plazo el 30 de junio, si no estoy equivocada. Y ¿cómo la ve esta ronda de Consejo de Salario? Es posible ya va a estar complicada la cosa. Ya no hay puente, no sé cómo lo van a hacer. Pero... ¿Qué pasa con el puente? Exactamente. Sí, llegamos al final del puente. Claro. Sí. Y esperamos no caernos a llegar al final del puente. No, estamos trabajando con Economía, con el Ministerio de Economía, en la elaboración de los lineamientos, de la pauta que el Poder Ejecutivo va a presentarle a las partes. Yo espero que en 10 días aproximadamente podamos estar presentando esas pautas. Hemos estado, se podrán imaginar, conversando de manera informal tanto con el PIT-CNT como con las cámaras empresariales para escuchar cómo la están viendo ellos. Ellos han dicho algunas cosas en la prensa, ustedes lo han escuchado seguramente. Hay un tema que tiene que ver con el plazo, con la duración de la novena ronda. Otro tema que tiene que ver con cómo se va a ajustar el salario. Hay una pérdida salarial, que es el resultado final del puente, que de alguna manera hay que discutir y conversar sobre cómo se empieza a recuperar. Nosotros en la octava ronda establecimos que a partir del 1 de enero del 2022 empezaría la recuperación, va a empezar la recuperación salarial. Eso es un compromiso que está en pie. Y hay situaciones muy heterogéneas, hay sectores de actividad que están muy bien, hay sectores de actividad que están afectados pero no tanto, y hay sectores de actividad muy afectados como los que recién mencionábamos, ¿no? Ahora, Mieres, yo qué sé, una sala cinematográfica, una agencia de viajes, son situaciones muy complicadas. Ahora, el 30 de junio vencen los convenios. Sí. El 20 estaba previsto que el gobierno presentara, digamos, la pauta de cómo va a ir. Y el 17 está el paro, que es ya. ¿Cómo le cae? Es este jueves, esta decisión. Este jueves. El 20. Sí, este jueves es el paro general. La pauta no tiene una fecha, hasta el 30 de junio tenemos fecha, tenemos tiempo para presentarla. Obviamente, cuanto antes mejor, la tenemos que terminar de ajustar. El paro, como yo siempre he dicho, es parte de los derechos que el gobierno dice, ¿no es cierto? Están en todo su derecho. Nosotros creemos que es injusto, que no es oportuno, que es un paro con un componente de demandas o de acusaciones que no se corresponden con la realidad, pero obviamente en una democracia el movimiento sindical tiene todo el derecho de usar sus instrumentos de protesta o de reclamos como les parezca. Y efectivamente hemos logrado una solución que nos parece sí muy importante, que la ha tomado el propio PIT-CNT, que es que los trabajadores de la salud adhieren al paro pero no paran, o sea que van a atender a la gente, y por supuesto los vacunadores también, y el transporte, por lo menos una parte de él, va a adherir y tampoco va a parar. Estamos hablando de líneas que cubren
la zona metropolitana, que es donde realmente el transporte colectivo es relevante, urbana y suburbana, que nos deja con esa tranquilidad. Sí, de que no se va a ver afectada, esperemos que se cumpla. También varias Creo que cooperativas sí, han dicho que van a la estar vacunación, funcionando. que es una prioridad. Digo, hay varias cooperativas que han dicho que van a estar funcionando No, a las pesar del paro. cooperativas. Bueno, lo que salió ayer es lo que yo tengo de ayer de la UNOT, señalaba que las cooperativas paraban, las cooperativas de transporte urbano, y que las que no paraban eran los sindicatos de CUTSA, de COME y de las líneas suburbanas. Yo creo que con eso estamos cubriendo bien lo que puede ser la asistencia de las personas a los centros vacunatorios. Pero independientemente de eso, yo creo que ha habido, bueno, una respuesta de tomar en consideración que acá hay una prioridad que es nacional, más allá de todas las diferencias que podamos tener, y que la gente se vacune es un bien absolutamente indispensable. Y se ha respondido en ese sentido, ¿no? Mieres, bien puntual, porque obviamente parte de esta plataforma también habla de la movilidad, que fue un tema que se viene discutiendo prácticamente desde que arrancó la pandemia. El gobierno se ha plantado firme la decisión de no acceder a eso, a parar la movilidad. Y en realidad quería preguntarte, porque siempre el presidente hace referencia al trabajo, ¿no?, como parte importante de tomar esa decisión. ¿Cuánto tiene que ver tu posición dentro de los consejos de ministros y dentro de esas reuniones que son muy herméticas también y que se dan dentro de Torre Ejecutiva en esta decisión de que la movilidad no se detenga absolutamente? Bueno, ese agregado que tú hiciste ahora es muy claro, ¿no? Porque la movilidad se ha afectado, ¿no? Y se está afectando. Recién hablábamos de los espectáculos culturales y hablábamos de las actividades de los gimnasios que estuvieron cerradas o los free shops que estuvieron cerrados hasta hace poco. Una buena parte de la educación sigue estando frenada. O sea que restricciones a la movilidad ha habido. Hubo en diciembre, después se fue aflojando durante el mes de febrero y en marzo tuvimos que volver a frenar. Entonces, el debate hoy es si es suficiente las restricciones de movilidad o no. Obviamente desde el gobierno hemos tenido la respuesta de que nos pareció que hasta este punto era lo que podíamos hacer, que otras cosas es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil porque cuando uno empieza a preguntar, bueno, pero ¿y tú qué restringirías? Y ahí empieza un lío complicado, ¿no? Porque salvo que hagas una baja total de actividades... Sí, bajar la cortina sí, y que nadie se mueva, a cambio claro. de eso... y después viene el problema de que la gente no lo quiere y además, por más subsidios que hayan, fíjense, lo que la oposición ha sostenido es que el subsidio debería ser una renta básica que en muchos casos da pena para pagar el alquiler si una persona... Entonces, esto no es que te vas para tu casa y vivís de la renta básica. Mucha gente quedaría en una situación de enorme dificultad. Pero bueno, ese es un debate que se ha dado. Ahora, está claro que cada restricción que tomemos en cualquier cosa, recién hablábamos de los seguros de paro y veíamos cómo la restricción en esos sectores que hemos tomado decisiones de cortar impacta directamente en el seguro de paro. O sea, hay un montón de gente, y en diciembre pasó lo mismo. En diciembre nosotros veníamos recuperando, bajando el número de trabajadores en seguro de paro hasta noviembre. En diciembre tomamos medidas de restricción y se frenó el regreso de los trabajadores a trabajar. Entonces, cada restricción tiene costos, costos sociales, costos laborales, pero las decisiones, yendo a la pregunta concreta, no surgen del planteo ni del Ministerio de Trabajo ni de ninguno en particular, sino de un análisis general donde todos tomamos en consideración el tema sanitario como principal, pero también tener en cuenta los costos sociales y económicos que se generan. Está claro. Ministro de Trabajo, Pablo Mieres, muchísimas gracias por estos minutos en Vespertinas. Leti, muchísimas gracias por estar allí. No, un gusto grande, que anden bien.